Bueno, vamos con este sexto video donde vamos a hacer la pieza que vemos en pantalla, en la que vamos a agregar, como siempre acuérdense que tienen para descargar el planito en la descripción del video, y vamos a agregar ahora algunas operaciones nuevas. Ranura de arco y extremos con centro, convertir entidades, equidistancia, y vamos a extruir ahora desde un croquis puesto sobre una cara. Entonces vamos a ir dibujando de diferentes maneras para después poder seleccionar lo que mejor nos convenga en la pieza que hacemos. Vamos a meternos ya directamente en el Solid. Acuérdense que lo que está en celeste ya lo venimos trabajando, como es círculo, código inteligente, agregar relación, crear croquis sobre cara, ya venimos trabajando esas cosas. Pero vamos a pasarnos en el Solid, vamos a cerrar esta pieza y vamos a abrir una nueva. Acuérdense, en archivo nuevo pieza, y vamos a enfocarnos en el planito para ver de qué manera vamos a hacer esta pieza. Vamos a hacer el círculo con el radio que tenemos acá, con el diámetro de 150, pero vamos a extruir solamente este pedazo que tenemos acá. No le vamos a extruir la pestaña, sino que vamos a extruir solamente esta figura acá, que tiene una distancia de 15. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a arrancar directamente con eso y nos vamos a dar centro en el origen. Eso es lo primero que vamos a hacer para empezar a construir esta pieza. Entonces vamos a tomar planito en el alzado, croquis, vamos a acomodar para que nos quede más cerca de acá, vamos a tomar círculo, que ya lo hemos hecho, le vamos a dar origen ahí, vamos a estirar, vamos a ir a buscar la cota, y lo que tenemos que acotar ahí es 150, que es la medida que tiene, así que le vamos a dar 150 de diámetro, y como dijimos, lo vamos a extruir. Vamos a ir a operaciones, a extruir, lo vamos a extruir la distancia que tiene el planito, que es 15. Entonces vamos a extruir 15 para tener ese tocho ahí. Bien, ahora que ya tenemos estos 15 acá, vamos a continuar con qué parte del plano. Lo que acabamos de hacer recién es extruir esta parte. Vamos a hacer los cortes. La ranura, si vemos, esta ranura corta toda esa pieza que acabamos de dibujar, y el círculo de abajo también, o sea que este círculo de acá de 35 está cortando la pieza que acabamos de destruir, y la ranura está cortando por toda esa pieza. Así que nos vamos a poner primero, vamos a hacer una línea constructiva desde el centro para darnos la distancia, que es 45, para colocar el círculo que tiene un diámetro de 35. Vamos a hacer esa parte primero. Así que nos venimos al plano. Vamos. Voy a cambiar el color ahí. Vamos a tomar croquis sobre la cara. Y vamos a tomar línea constructiva. Nos vamos a ubicar en el centro. Vamos a hacer que la línea se fije verticalmente. Vamos a acotar esa línea. La medida es 45. Vamos acá en el plano, tenemos 45 aquí en el planito. Vamos a colocar 45 aquí. Y ahora vamos a tomar el círculo y vamos a acotar el diámetro del círculo, que como dijimos, vimos en el planito, acá en el planito,
que tenemos que el diámetro es de 35. Bien, entonces colocamos 35, aceptamos y ya tenemos hecho el círculo. Vamos con la ranura. La ranura está vinculada en este punto de acá, que tenemos 55, que la distancia que hay en el extremo de aquí a esta parte de acá es 25 y que el ancho de la ranura es 20. Entonces vamos a fijar la ranura que vamos a tomar, que es con centro y extremos. O sea, la ranura que vamos a estar tomando nosotros nos va a pedir centro y que demos los dos extremos de acá. Así que vamos a tomar centro ahí, vamos a arrancar por acá y vamos a extender la ranura hasta acá y después con las cotas la vamos a acomodar. Bien, nos vamos entonces al planito. La ranura, si nosotros abrimos la parte de ranuras acá, tenemos ranura recta que ya hemos usado, con centro y extremo que también hemos usado, y la que vamos a usar es esta ranura con arco, centro y extremos. Y entonces tomamos esa ranura y vamos a colocar en el centro, hacemos un clic ahí, estiramos, damos el ancho y ya tenemos la ranura colocada. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es acotar, como dijimos en el dibujito. Nosotros tenemos 55 de radio ahí, es lo que vamos a acotar ahora. Así que venimos acá al planito, tomamos cota y le vamos a dar a esta cota 55. Ya tenemos ahí acotado eso. Ahora, esta distancia de acá, este punto de acá, al centro, si nos fijamos en el plano, es 25. Es esta distancia de acá, 25. Entonces, vamos a darle desde acá, acá, 25. ¿Qué pasa con el otro, con este otro que tenemos acá? Vamos a salir de cota. Fíjense que este todavía se puede mover. Entonces, estén iguales. Para hacer eso podríamos acotar. Lo que vamos a hacer es tomar una línea constructiva, unir los dos y vamos a decirle que esa línea constructiva sea horizontal. Ahora sí ya tenemos los dos puntos en la misma distancia. Y lo que nos queda dar es la medida que tiene de ancho la ranura, que es 20. Así que vamos a darle esos 20 de ahí. Vamos a venir a tomar la cota y vamos a acotar esto de acá. Acuérdense que está en radio, nosotros tenemos en diámetro, así que si es 20 dividido 2. Ahí ya tenemos la ranura y el círculo. Esto lo tenemos que cortar. Acuérdense que está cortando por todo, tanto la ranura como el círculo, así que vamos a cortar por toda la pieza. Vamos a ir de cota, vamos a ir a operaciones, extruir corte, le vamos a poner por todo y vamos a aceptar. Ahí ya tenemos hecha la parte de la ranura con arco que tiene centro y extremos y el círculo de abajo. Ahora nos vamos a enfocar en el planito. Acá tenemos un círculo. Vamos a hacer el círculo que tenemos acá, que está puesto en el origen.
y que si nos fijamos tiene un diámetro de 15 y está cortando no toda la pieza, sino que está cortando 10 milímetros. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, así que venimos, ponemos un croquis sobre esta cara, vamos a acomodarnos acá, vamos a tomar círculo, está en el centro, lo vamos a acotar, y dijimos ahí, vemos en el plano que tiene 15, así que le vamos a dar 15 de diámetro, y vamos a hacer un corte que no sea por todo, sino que sea hasta profundidad especificada, y la profundidad es 10. Vamos acá, 10. Así que le vamos a dar 10 de medida que vamos a aceptar para que nos haga el corte. Ahí nos hizo el corte, ya tenemos la ranura, el corte de esa perforación y en la perforación por todo el otro lado. Ahora lo que nos quedaría, si nos metemos en el plano, la última parte que nos queda es hacer esta pestaña que está 3 milímetros de espesor y que toma una distancia de 10 desde la cara o desde la pieza que ya tenemos dibujada. Así que lo que vamos a hacer es venirnos al planito, vamos a meter un croquis sobre esta cara y vamos a usar un par de funciones nuevas que son convertir entidades y equidistancia. Vamos a usar estas dos funciones. Cuando tomamos convertir en entidades, lo que nosotros hacemos es seleccionar algo que esté dibujado en la pieza, y al aceptar, se selecciona esto, y al aceptar lo que hace es dibujar y referenciarse en lo que nosotros tomamos. Nosotros lo tomamos de la pieza de acá. Si nosotros tuviéramos alguna pestaña por atrás, también podríamos tomarlo. Entonces, una vez que tenemos ya este círculo definido, que lo hemos referenciado a la pieza que ya teníamos usando convertir entidades, vamos a usar la función equidistancia. Si nos fijamos, equidistancia nos pide a qué distancia queremos hacer una equidistancia o dibujar algo equidistante que ya está dibujado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la distancia acá que vimos que era 3 milímetros y vamos a tocar este círculo. Fíjense que se nos hace la equidistancia hacia afuera y nosotros queremos que sea hacia adentro. Entonces lo que venimos acá es a activar lo que es invertir la dirección de la equidistancia. Así que invertimos dirección. Fíjense que ahí sí se hizo como corresponde. Aceptamos y ahora tengo dibujado la pestaña que tengo que extruir, que si nos acordamos en el dibujito son 10 milímetros de pestaña que tenemos acá, ¿sí? Estos 10 milímetros de acá son los que tenemos que extruir. Así que vamos a extruir base saliente. Acá estamos extruyendo desde la pieza. Aceptamos y ahora ya nos hizo la pestaña que teníamos en el planito. De esta manera hemos terminado la pieza, hemos agregado la función. Nosotros vamos a revisar croquis. Hemos agregado la función convertir entidades y equidistancia y también la ranura con arco, con centro y dos extremos. De esta manera seguimos sumando algunas herramientas haciendo piezas para poder ir agarrando en la mano. Acuérdense que la única forma es dibujar. Si les gustó, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.